Vamos a grabar aquí y son las 6. Muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a practicar con todavía el tema de la comida, de las bebidas, de la comida, de un poco de esto, un poco de eso, a little bit of that, a little bit of this, a little bit all over. And I will make sure with the fun videos I have lined up for after our practice that I just let them run so it doesn't shut us down. Okay. Vamos a hablar un poquito. Les envío información de churros. I'm going to show you the information on the questions you will need for a little bit later so that you can go hunt that down while I do the intro. So the bit you will need to either pull up on your computer with a second screen, or if you printed it, if that is your preferred method, bring it up, are these. Hablando de churros y pasteles, la comida prohibida, yeah, forbidden food, because you had a couple of videos on churros. One sadly was in English, but the other one in Spanish. Entonces, 5 preguntas aquí y 9. ¿Por qué no tengo 10? No sé, pero un total de 9 preguntas y son las preguntas para conversar. So these are for your smaller group practice in just a little bit. We're going to play a little game first. Sí, es un juego. Sí, es un juego. We're going to see if you can catch some errors and figure some errors. And see if you can solve these little conundrums. Y, 10 errores. 10 errores. Y en español, por lo general, decimos cometer errores. La expresión es más cometo errores. I make mistakes, but we'll see if you can tick off what the problem is with each of these little sayings. And I need to find the little bars here. Just to show you, we're actually not going to listen to this, but see it. No se dice, you don't say. No se dice, tengo un problema. ¿Cómo se dice? Tengo una problema? Yeah. Sí. Is that what we're looking for? Or Tengo un problema. Tengo un problema. Sí, eso es. Ok. Y vamos a ver número 2. ¿Dónde está? Ahí, a ver. because if it's one, you don't have the O or the A on the end? Well, un problema. Tengo un problema. El problema es masculino, entonces es un problema. Y no se dice uno problema, aunque el número es 1. Uno se convierte en una palabra más corta. Un. ¿Bien? Ok. Entonces, she's going to single out some funny mistakes that people make. These are common errors that she finds with people who take her classes. No se dice este tiempo, this time. Este tiempo, it looks like this time, but that's not what anybody says. This time, como en contexto, in context, va a ayudar. This time, we're going to the beach. We're not going to the mountains. This time, we'll take a jacket because it could rain. You say ahora o Esta vez. eso tiempo. Esta vez.
V-E-Z, vez, esta vez, this Oh, that's right, time. that's right. Recuerden, por favor, que hay muchas maneras de expresar time en español. Tiempo, sí, pero tiempo, hora Sí. o vez. And if you mean an iteration of time, like this time we're going to the movies, we're not going out to eat, it'll be esta vez. Okay. Vale. Bien. And she shows you here that the three terms that talk about time, and if that's something you want to include, then you'll do. I think I've done that recently, but I can't remember if it's with your group or somebody else. Hora for talking about it's time to go, it's time to go to bed, it's time to wake up. Yeah. Tiempo for time, but a duration of time. Vez for an iteration of time. You know, we did this one time, we did this 2 times. He said this 10 times. Can't you remember this? Yeah, then that is the word vez. Bien. Okay. A ver. Oh, she's okay. Got the tengo un problema. And she's showing you that there are some words that get that truncated, shortened form. So it's never uno, problema. When you're using a noun, sustantivo, when you're using a noun that's masculine and singular, certain words used before a masculine singular noun will get shortened, like un problema. El primer problema. Primero is another word that gets shortened, truncated if it's got a masculine singular noun. Como sobre buen día. Sí, eso es, sí, bueno, buen día. Es buen día de hacer ejercicio. It's a good day to exercise, sí, es buen día. So there are certain, not a huge number, but a few little words that do get shortened if they're used with a masculine singular noun. So Un are día, these buen día, primer día, sí. okay? Okay, but it says there uno, primero, and bueno, but that's not No, should be. but you have to cut off the o. okay. Okay, but it flips to an a if you're using a feminine noun. So, okay, let me take not a word like dia, which is kind of a dia masculino, it is masculine, but algo fácil, something easy, libro, sí, un libro, el primer libro, un buen libro, así, right? But if I were using it to talk about something feminine, una mujer, la primera mujer, es buena mujer, then you need to use the full word in the feminine form. So some of these words do the truncated, shortened form just for masculine and singular. So that's why it's not tengo uno problema, tengo un problema. Así es. Okay. Let's see. Oh, and she shows you some examples there. Es mi primer día, es mi primer libro, es un problema, es un tema importante. And these are all kind of, oh, wow, look at that. Tema is not feminine. Problema no es femenina. Día no es femenina, you know, but these are common words that people use a lot and they all happen to be masculine. Okay. A ver. Otros ejemplos. I'll send you the full video so you can watch at some time. Eso sí me gusta. No se dice tener un buen tiempo. Tenga. Have a good time. No se dice. We don't say have a good time that way. That is a literal translation, pero nadie lo dice. Tenga? Tenga Yeah. buen tiempo? No, and it's not, it doesn't, well,
it has to do with this. If you mean have a good time, have a good time. Hey, drink up, everybody. Have a good time. Dance, everybody. Have a good time. Okay, that Via? kind of have a good time. And the clue for you to fix this is we cannot use tener at all. No se puede usar tener. En este caso, no se puede usar tener. Es incorrecto. Oh, I remember you saying this, but I don't know the answer. Okay. Hay dos maneras. There are two. Well, if you really squeeze it, maybe three. Yes. Pasarla bien o pasarlo bien. That is probably the most common. There is another one. Ella tiene, and whether you use lo or la depends on if you're in Spain or Latin America. La is used more in Latin America, lo in Spain. So, okay, not a big deal if you mess up, which you're not technically. If you use lo when you think you should use la, it doesn't really matter. No importa. We'll get a little example en contexto. La pasamos muy bien ayer. We had a good time yesterday. La pasamos muy bien ayer. Or you tell somebody, have a good time on your vacation. Pásala muy bien en tus vacaciones. Okay. The first little bubble is just telling a statement of fact. Ooh, we had a good time. La pasamos muy bien. The second one is you're telling somebody, hey, you go out and enjoy yourself. Pásala muy bien en tus vacaciones. So the second one is a command. Okay. Hace unas semanas me fui de vacaciones y la pasamos muy bien. Here's the next clue. Here's the other thing you can say for had a good time. Nos divertimos muchísimo. So the two most common ways of saying have a good time are pasarla bien or divertirse. To have a good time, to enjoy. Divertirse técnicamente es to enjoy oneself. Okay. Es un verbo reflexivo. It's a reflexive verb, but we cannot say tener un buen tiempo. If you say that, people will be like totally giving you a quizzical look because nobody ever says that. That phrase is not known as people do not string those words together in Spanish ever. Okay. Otro error. No se dice no me gusta no más. Oh, para expresar, I don't like it anymore. I don't like it anymore. Nunca. No me gustan Nada. Es una posibilidad, sí. Bueno, otra idea, any other idea? No me gustan nada. Nada. Oh, you can para nada, not at all. You guys are actually getting around this one pretty well. ¿Hay algo más? Use the word ahora. Ahora no me gusta. Quizás, this? maybe. Okay. No me gusta más is one way. I can't remember if she shows the other one. Okay, sí. Ya. No me, ya no. No me gusta más or ya no me gusta. But the ya no has to lead off. Ya no es not anymore. And we can combine ya no with really any verb. Por ejemplo, mi cuñado, mi primo ya no fuma. Mi primo ya no fuma. My cousin doesn't smoke anymore. Ya no is the not anymore phrase. But in this case, it will lead up. Ya no me gusta. Ya no me gusta. Or no me gusta más. Okay. Vale.
otro error común. And there she's explaining how gustar works. Oh, shoot, I went a little too far. Más mejor. Uy, más mejor es mal error. Wow, that's a bad mistake. No se dice más mejor, more better. And we don't say more better in English either. I hope you don't say more better. You do hear people every once in a while kind of slip up with something kind of like that. Mucho mejor, sí? Mucho mejor, much better. I went a little too far and I showed you the answer there. Okay. A ver. And I'll send you the link to this. You can listen to all of her context examples. Muy importante. No se dice una otra cosa. Another thing. ¿Cómo se dice another thing? Otra cosa. Otra vez? Otra cosa. Cosa is fine. Yeah, the cosa is fine. Otra cosa. You just don't say the una. You don't say the una. Sí. And a lot of people tend to want to say that because they're thinking in English, another thing. Is un or una otra cosa, pero no se dice otra cosa. Otra es both other, otra, another. Otra is used in both situations, or the masculine form, of course, otro. Can you say otra cosa más? One more thing? No. Una cosa más. Una cosa más. Otra cosa más, creo que no, pero una cosa más, sí, es posible. Una cosa más, one more thing, sí. Pero otra cosa, another thing, otra cosa. Okay. And the point is that otra means both other and another. And another is one word in English. So es así. Okay. Bueno, and she gets a lot of her ideas from her husband, who is Australian, who makes some of these mistakes, and then she gets on his case. Es tiempo de dormir. And we kind of gave you a hint for this in one of the early ones. Es tiempo de dormir. No. Es la hora de dormir. Es la hora de dormir. Es la hora de dormir. Es la hora, sí. Es la hora, or es hora de dormir. Either way, es hora de dormir. Okay. Vale. Bien. Oh, wow. I can't tell if we've got things. No sé. Ya. No se dice 2 años pasados. Okay. Hace 2 años. Hace, muy bien, sí. 2 years ago, 2 years past. No. I lived in Buenos Aires 2 years ago. They don't really have a word ago. It's always a structure of hace with the time period. Hace with the time period. Some people use a que, some people don't use a que, but hace 2 años, you'll always be understood. So that's the way you plug in the ago idea. And then, of course, our verb has to be a pretérito on a verb. Fantástico. Creo que hay quizás 2 expresiones, quizás. No. Okay. Hacer errores. I think I actually gave you that little one earlier. Hacer errores. Oh, you said cometer. Cometer. Sí, cometer errores es más común. I do once in a while hear somebody saying hacer errores, and I think it might be a Spanglish thing coming in because it's always cometer errores. Yeah, we generally don't make mistakes. We commit, cometer. We commit mistakes. And the last one is a little bit tricky. It's something like, si quieres decir, if you want to say, it's something like, no se dice es como así, or es
algo como así. Es igual. Es así. I like that one. Is it cool? This one is easier to fix. There's only a little bit to trim off of it, a little bit, but there are a couple things you can say. It's like Mhm. this, it's something like this. That's the idea you want to express, but it won't be what you see with the el X or la X roja. It'll be Es así. es así. Es así. Okay. So we keep that idea of así, we keep the así, right? But just es así, not es como así. Es así. It's like that. Es así. Or algo así. Something like that. Algo así. Algo Mhm. parecido. Some people you'll hear algo parecido, something likens to that, and something like that. Parecido means like, similar to. Algo parecido is okay. Algo así is okay. Es así, eso is okay. And that's kind of a longish video, so I'm going to let you watch it on your own. I think es el último ejemplo. I think that is her last. Yeah, that's her last example, because she'll give you a lot of in-context examples. I wanted to see how many of those you could plug in on your own. And actually, you did pretty well with that. Bien. So I'll send you the little link for that. You can kind of quiz yourself, and it'll help you to see all of the little examples for that. Okay, a ver. Entonces, es hora de conversar. Es hora de conversar. Ustedes van a conversar. So those little questions that I had shown you earlier to say, hey, have them ready. We'll see if you can talk about that. So, entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las preguntas. We're going to take a look at what those questions are. How is chocolate different from the chocolate that we use here in Estados Unidos? After you watch those two videos, all these relate to the two videos that talked about churros y chocolate. ¿Cuál es su bebida preferida? Tu bebida preferida cuando pides un pastel. What's your favorite drink when you order a goodie, a pastry? ¿Qué restaurante aquí ofrece los mejores pasteles? We are looking for what place has the best kind of forbidden foods, goodies. ¿Prefieres los pasteles con relleno o sin relleno? Con relleno with filling, sin relleno without filling. They showed you some examples of what churros look like when they're stuffed, when they have a filling in them. A relleno es a filling, ¿sí? ¿Y en qué países o culturas existen pasteles como los churros? ¿Sí? ¿Cómo se llaman? There are some things that are kind of like churros, you know, not too far flung from churros in other places, even here in Arizona, aquí en Arizona, incluso aquí en Arizona. ¿Y cómo se llaman? And what do we call those things? Voy a crear quizás 3 cuartos. I think we're going to break out for 3 rooms. A ver, quizás 4, maybe 4. Voy a añadir un cuarto más aquí y a ver. Okay, bien. You'll have 2, 3 max folks in your room. I will send those in. ¿Necesitan ustedes 7 minutos para hablar? 7 minutos? ¿Son suficientes? Is that enough? ¿Son suficientes? Okay. Okay. And I will send those in. You'll be able to see those when you go into the room with your join button. Yeah. Compartir. I got to find my little join button. Or my share button. A ver.
Bien.
Ok, un minuto más. Ok. A ver, ok. Vamos a empezar. Vamos a comparar ideas aquí que tenían los demás en sus grupos de conversación. Ok, a ver. Ok, a ver, muy bien. Vale, vamos. Entonces, Oh, look at that doggy. bueno, oh, sí, Oh, yeah. tu perrito. Hola, perrito. Bien. Vale, bueno, sí, ¿cómo es distinto el chocolate que vieron ustedes en el video, en los dos videos? ¿Cómo es distinto el chocolate al Es chocolate? muy grueso, Sí, muy espeso, thick. Sí, espeso, casi espeso. como un pudín, you know, almost like a Yes. pudding. ¿Qué es la palabra? Espeso. Y sí, Espeso. grueso también es thick, sí, pero espeso more like viscous food. kind of thick. Viscous. Viscoso, viscoso, más como viscoso, ¿no? ¿No? Bien, sí. And for thinner, what would you say if or more, you know? For thick, like chocolate? Thinner. Well, so what we get here is thinner. It's not as thick. Okay. Es And como I didn't want agua. to use the words for thin like you used to describe people being thin because I thought that would probably Oh, not be right. Flaco. sí, eso es, sí, eso es. A ver, yeah, what word you use for thick kind of depends on what you're describing. If you're talking about a person, oh, en inglés, ¿qué es a thick person? Maybe not a With head. thick person, but Boludo. a thin person. A thin Boludo. person. No, Be pues sí, flaco claro. or Alguien delgado, o flaco. delgado, gordo, sí. Flaco. But food, Pero, Could you yes, say menos viscosa? sí, Less. sí, sí. Entonces, depende un poquito. Yeah, what word you use depends on that. You know, are you talking about an object? Are you talking about a food? Sí, depende un poquito, ¿no? But espeso is probably one of the best words you would use for that chocolate because it's like a gooey thick. Yeah. Espeso, sí. Espeso. Bien. And you wouldn't use that if you were talking, you wouldn't use espeso if you're talking about a person, right? No. But grueso is also grueso. Ok. Es mejor decir espeso. Si hablamos de un líquido, Okay. Okay.
Si hablamos de, sí, la mejor manera de expresar un líquido como thick es espeso. Espeso, ok. E-S-P-E-S-O, espeso. Sí, Para un líquido, ¿sí? Pero si hablamos de, por ejemplo, si hablamos del tronco de un árbol, Grueso. ¿entienden? ¿Sí? Ujú, Es ujú. thick, pero no hablamos de un líquido. Si hablamos de thick como el árbol sequoia que que se cultiva en California, ¿no? Entonces, sí es grueso, ¿sí? Tiene un tronco muy grueso. It's got a really thick trunk. Entonces, algo sólido, something solid, grueso, Ujú. thick, Got ¿no? it. Algo que es líquido es mejor decir espeso. Sí, es difícil. Si decimos thick como jerga, if it's a slang like, wow, she's kind of thick. Sí, es alguien que tiene poca inteligencia, sí. There are, of course, some not nice ways to say that, pero idiota. Excuse me, Marilyn. So what would be the opposite of that? If you had a liquid that was not as viscous, could you say menos? These Sí. I feel like in the Like video thin. they said See, something. thin. Mhm. Yeah. Mhm. More liquidy. Aguado, kind of watery, maybe. Yeah, maybe, Aguado, but sí. that has a connotation that seems like no flavor, Yeah, watery, that's true. Yeah, sí. as opposed to the consistency being thinner. Sí. Claro, clear would be like super thin, right? Okay, Like very watery, right? Sí. Ok, a ver. Entonces, y creo también que el chocolate que se toma con churros también tiene más azúcar, en mi opinión. Para mí tiene más azúcar, es más dulce, ¿sí? Es más dulce. Bueno, ¿cuál es tu bebida preferida cuando pides un pastel? Un vaso de Pero un leche. café. Para mí casi siempre es un café. ¿Hay amantes del té aquí? ¿Amantes del té? ¿Sí? Sí, té. Oh, En vez del café, en vez del café, el té, quizás. El agua no sirve para nada con un pastel, ¿no? Qué aburrido un agua. Ok, ¿qué restaurante aquí en sus barrios, ¿no? En sus áreas, ¿sí? ¿Cuál es un restaurante que ofrece los mejores pasteles? No conozco. Ok. No eres amante de pasteles, ¿sí? Aquí tenemos aquí en nuestro pueblo un lugar que se llama DJ's Bagels. Y DJ's Bagels tiene bagels y también pasteles de todo tipo, ¿no? ¿Cuáles son restaurantes con buenos pasteles en tus barrios? Para llevar en Oak Creek, hay una panadería que se llama Desert Flower. Desert Flower es franquicia, ¿es it a franchise? Desert Flower? No, No es. Solamente al norte, allá. Flour. Ah, It's un juego con bakery. It's a bread palabras. store. They bake bread
they have wonderful, wonderful desserts. Y el but- nombre del restaurante es un juego de palabras. Sí, bien. sí. Excelente. Algo más de otro restaurante. Susana. Yeah, el restaurante francés se llama Voilà. Voila. Voilà muy tiene francés. pasteles delicioso. Every one that I've had there is delicious. Son pasteles franceses y el Sí. nombre es Voilà, son franceses. Cerca de Goldie's on Via Linda. Ok. Mm. Pero los pasteles son solamente franceses. Are they just French pastries? Sí, 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 con sí. el nombre sí de Voilà. Sí, sí. Mm. Ok. Bien. Ah, Bueno, sí. Mm. bueno, Jan, ¿tienes algo? El supermercado AJ's tiene muchos pasteles. Ujú. Ah, Sí, muchos pasteles. Sí, sí, sí. Y también fries. Pero AJ's más mejor. Más mejor oh, y más Mucho caro. mejor. es mucho mejor. Mucho mejor. Ya, pero muy, Mucho mejor, sí. mucho mejor, sí. Es buen ejemplo de usar mucho mejor. AJ's es mucho mejor que fries, ¿sí? Si hablamos de pasteles, AJ's es mucho mejor. Bien. Vale. Bueno, otras ideas. Ok. Bueno, sí. ¿Prefieres pasteles con relleno o sin relleno? Ustedes vieron que hay porras o churros que tienen relleno. Some of those had filling, ¿sí? Y otros no. A ver, ¿prefieren pasteles con relleno o sin? With or without? ¿Con o sin? Sin. ¿Sin? Con. Con. Los dos. Más Los- azúcar. Más y más azúcar con rellenos, ¿no? Bien. Y, se fijaron, did you notice? Se fijaron que hay churros y porras. Ujú. Did you notice that there were two? Sí, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Toro es más espeso. Well, that's liquid. Though. Más Okay, gordo. so- Más gordo. Grueso, there you want grueso, Grueso. ¿sí? Más grueso, sí, es más grande, sí, es un pastel más grande. Y la palabra porra es club. That is the word people use for club. Porque sí, se ve a una porra, it looks like a club, sí, es enorme, ¿no? Es Sí. enorme. Y entonces, por eso tiene el nombre de porra. Ok. ¿En qué países o culturas existen pasteles como los churros? What other things have things that are like churros? ¿Sí? ¿Y cómo se llaman? Porque tienen otros nombres. They have other names in other cultures. Sí, en otras culturas hay otros nombres. Beignets. Ok, bien. Sí. ¿Cuáles son otros que son como churros, pero no se llaman churros? China is the right pronunciation. ¿China? China, that's what they mentioned in the video. Right. Sí, sí, que existen también en China, sí. ¿Es fry bread? El fry bread que tenemos aquí un No. poco, ¿no? No, nada, No, No. nada. nada parecido. Ok, bien, vale. En Estados Unidos hay donuts. Donuts, A donuts. veces, fritters. sí, a veces, sí, a veces, sí. Ok, bueno, ok. A ver, entonces, vamos a ver otras preguntas. Let's take a look at some of our other questions for the next round here, for the next round of breakout room. Y hay menos preguntas aquí, solamente 4. ¿Horneas mucho en casa o prefieres comprar?
pasteles. Horneas viene de hornear, ¿no? Hornear es to bake, ¿sí? No es cocinar, es hornear, hornear. Y no se pronuncia la H. We don't pronounce the H in that. Es hornear. Horneas mucho. O prefieres comprar. ¿Prefieres los pasteles horneados o fritos? Horneados, baked, o fritos, Right. fried. Sí. ¿Prefieres algo dulce o algo salado para el desayuno? En España es muy común tomar churros como desayuno, con ese chocolate para el desayuno. Pero ¿prefieres tú personalmente, prefieres algo dulce o algo quizás salado para el desayuno? Y por fin, si pides un desayuno, if you order, ¿sí? No hablamos de cocinar en casa aquí. En número 9, si pides un desayuno en un restaurante, ¿qué platos eliges por lo general? If you order breakfast out, ¿ok? ¿Qué platos eliges? What dishes do you choose if you eat breakfast out? ¿Sí? Porque no tenemos aquí churros por lo general para el desayuno. Bien. Quizás 5 minutos. I think only 5 minutes here because these are shorter questions. ¿Sí? Bien. Okay, and I'll send the questions into your room so you don't have to remember them. Para que no tengan que recordar de todo completamente y totalmente. Saberlo de memoria. Bien, aquí. Y tengo que empezar mi reloj aquí con 5 minutos. 5 minutos para conversar.
Tengo un gatito que está gruñendo. Está soñando. One of my little cats is dreaming and she is groaning in her sleep. I guess it's not a good dream. Es una pesadilla. She's having a nightmare. Okay. No, nos queda un minuto más o menos. Y después cambiamos de tema un poquito con algo de las bebidas. I'm going to change gears a little bit with drinks. Okay. Vamos a cerrar los cuartitos. We're going to close our little rooms. Okay. A ver. Vale, bien. Aquí vienen todos. Here comes everybody back. Sí. Todos han vuelto. Muy bien. ¿Quiénes de ustedes aquí hornean? Which ones of you bake? ¿Cuáles de It's not cakes. Well, but not now. Pues no, ahorita no, pero en general. Bien. Sí, horneo mucho y me encanta hornear. Bueno, horneo muchísimas cosas. Pastel de queso, pasteles de todos tipos, con frutas, con todo. Bien, ¿quiénes no les gusta hornear para nada? Para nada, not at all. You. Federico, bueno, sí, entiendo. Sí, está bien, está bien. Es mucho trabajo, ¿no? Sí. ¿Alguien aquí tiene una especialidad cuando hornea? Does somebody here have a specialty when they bake? ¿Algo especial? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para Para mí mí es es- You la muted, torta, you're muted, Esteban. Oh, perdón. Perdón, Janet. es la torta de Ángel. Es mi Torta de... favorito. Angel food. Bueno. ¿Y Karen? Pies.
I mean, Pasteles, sí. is it torta for pies or is it? Es posible. Yeah, that pie and cake word, a lot of places just use pastel for any kind of a pie. Some places in Mexico even borrow the pie word. Yeah, that could become one of those Spanglish things one of these days, but pastel, sí. Pastel para mí es pastel de manzana, sí, bien. Pumpkin, Calabaza. cerise, well, that's probably French, cherries, Calabaza. Cereza. 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 Sí, pastel de cereza. Cereza es cherry. Sí. Limón, Limón. Sí, limón es muy popular con tortas y pasteles. Sí, limón. Y panes también. Pan dulce con limón es muy popular también. Bueno, ¿hay otra especialidad o no? Una pregunta. Sí, Susana. So I was trying to say that when my kids were young, I baked more. So would I say cuando mis hijos eran jóvenes, horneaba mucho? Do I say mucho? Horneaba mucho or not? Horneaba mucho, sí. Mucho. Okay, gracias. Horneaba y Sí, nada más, o horneaba mucho, okay, o horneaba con frecuencia, okay. horneaba todas las semanas, every week. Okay, gracias. Sí, gracias. pero sí, exacto. Las dos acciones tenemos que usar el imperfecto, ¿sí? When Sí. my kids were little, cuando eran niños, cuando eran jóvenes, sí, horneaba mucho. Perfecto, muy bien, porque es hábito. Entonces indica, el imperfecto indica repetición de la acción, ¿sí? Algo frecuente. Que se hacía, which was done. Ok, excelente. ¿Prefieren ustedes pasteles horneados o fritos? Yo prefiero pasteles horneados. Y Sí, no fritos. horneados. Sí, mi también. Horneados, sí, horneados, bien. Yo también. Bueno, ¿y prefieres algo dulce o algo salado para el desayuno? Para mí, un desayuno dulce no me apetece. That does not really do it for me. ¿Para ustedes? ¿No? ¿Sí? Dulce, salado, dulce, salado. Salado. Salado, algo salado. Ok, bien. Pero me gusta smoothie en la mañana. Que sí es dulce Hizo poquito dulce. con la bebida. Para la bebida, ¿sí? Sí, sí. Ok. Hecho por Federico. Sí, bien. Ok, entonces sí, smoothie sería con un licuado, un batido. Batido is kind of a shake, right? So it may be advertised as batido or licuado, anything like that. Sometimes you do just hear smoothie borrowed as well, one of those Spanglish things, but yeah. Si pides un desayuno en un restaurante, en casa no, en un restaurante, ¿qué platos eligen ustedes? What kind of dishes do you order for breakfast? ¿Cuáles son platos favoritos para el desayuno en un restaurante? Omeletes. Sí, es un favorito mío. Bien. Waffles. Waffles. Sí, waffles. Un tostado francesa con fruta.
Oh, sí, con fruta. Excelente. ¿Algo más? ¿O no? Marilyn, I've got a question. Sí, sí. I know a common mistake I would have made would be to put the question mark in front of C instead of breaking it up in the middle of the sentence. Oh, con la pregunta escrita, with the written question, ¿sí? Voy a compartir. I'm going to show what he's asking about. Aquí, ¿sí? La última pregunta, ¿no, Federico? Sí. Ok. Yeah, sí. Bien, sí. Ok. A ver, sí. Esto es muy común. This is a very common thing. The question mark often begins the question, but the question mark, depending on how you phrase it, may come somewhere in the middle. And the upside down question mark will start wherever the question actually starts. But when you have So- C, meaning if, isn't that a question? No, it really isn't. It isn't. No. And this is kind of common in reading, and it's something I just do naturally. It's not really done to throw anybody off, but that si pides un desayuno is just kind of stating a hypothetical thing, but it's not actually a part of the real question. So where the real question starts, with that question word que, with that interrogativo, that is where you will see that punctuation that indicates here's where the question starts. A question may, if it has more information in it leading up, it'll start where the question begins. And the question begins with that interrogativo. Okay, the word que. And Marilyn, that's why that happens. See, if you reverse that and you said, what plates would you choose generally? If you were asked for breakfast, then you would put the question mark after breakfast. You'd start with que. Am I saying this right? I am a horrible grammar student. no. But I'm looking at this and I'm reversing it. So I'd say, okay, que platos, that's the start. And then un desayuno would be the end. And there's your question mark. Okay. En otras palabras, if I were to take this, I Right. think this is what you're asking, Absolutely. and flip the order. There you go. And make Yeah. that, If I do that, then, well, yeah, the question mark is going to go, there'll be no comma, or would there be a comma? no. No. Yeah, then it'll look, like you expect. Yeah. But if we have something like this as the lead off, if this little phrase is the lead off, then generally it's going to be outside of the question marks because it's considered to be a lead up that is not the question itself. It's just kind of a thing that they do. It doesn't really affect anything in how you speak at all. You know, it's a visual thing you'll see with questions. Don't be surprised if you see a question with the question marks like planted right in the middle of something. But you'd probably have to be reading something kind of higher level to get that. Okay. Tengo otra pregunta. Otra pregunta. In the video, she says, she uses tocar when talking about food preparation. She says, me tocaría preparar. Yeah, it would be my turn to do that. My turn. Yeah. Tocar means to touch something. Tocar means to play an instrument. Mhm. Tocar also can indicate that it's somebody's job
or their turn to do something. Te toca, por ejemplo, te toca lavar los platos. Hey, your turn to wash the dishes. That's you. That's on you. That isn't how they translated it in the transcript. They It was may just, have, I yeah. would have to prepare. So, But see, it was her job, mhm, right? She was given, Yes. it was like, yes. hey, you come and do this and I'll give you tickets. She got tickets for it, right? Yeah. Right. And so that was the part where it was like, oh yeah, what was really intended was, well, you come and do this. Okay. You know, this would be your job to do this, to get the tickets. Right. And tocar is used for that idea of saying it's your job or it's your turn to get this thing done. it's like a Usually quid pro quo. in connection with a job or a chore, Okay. something that you have to do that maybe wouldn't be fun. Okay, maybe it'll be fun for you, but maybe not. It's a job that has to be done. Eso es, sí. Okay, buena pregunta. Good question. But if you're playing a game, you can also use it for it's Oh, your sí. turn. Sí, sí, sí. Sí, Okay. se puede, sí. Okay, bien, buena pregunta. Otra pregunta. Any other question? Otherwise, we're going to shift theme a little bit. Like just another one. They mention a food stand. If you wanted to say a farm stand, would you say puesto de granja? Oh, just puesto and whatever they sell. Okay. Puesto de verduras, un puesto de frutas. Okay. Yeah. Puesto, puesto comes from poner, Mhm. Mhm. and puesto can be used as a noun. Say it's a stand, just a little, you know, like wooden or metal kind of structure set up to, you know, with a table. Puesto just means it's a simple structure set up like a stand. Yeah. Okay. So you wouldn't say like if it's a farm stand because they're selling the products at the farm. De They might sell- verduras, de fruta, sí, de productos de la granja, con productos de la granja, with Okay. for the farm products, sí, eso es, sí. Ok, bueno, ¿algo más o no? Okay. No. One of the Gracias. common themes, and thank you for sending ideas. If you still come up with others, let me know. One of the common themes that came up was stuff about gardening, growing things, talking to your gardener. Yeah, see. So, Mhm. and some of these, of course, came at various times in the week. So we'll implement more of this. But in the process of me starting to look at some of these, because this theme started to emerge as a common thing that a lot of people were asking about, I came up with something that is actually about a drink, but it's both about a drink and a plant. So we're going to take a look at something. Es algo nuevo. This is something new. Y no, yo de verdad, yo no sabía nada de esta bebida. El primer video se trata de, ¿qué se trata de? It's about. Is It's about. about. Sí, se trata de, it treats of, but we would say it's about. Okay. Se trata de una bebida especial en México. Cuando voy a un restaurante mexicano, con frecuencia me encanta pedir o ordenar, por ejemplo, horchata o Oh, that's good. oh, Rice drink, rice water me with encanta. cinnamon and sugar. Oh, God. Oh, Cinnamon. no es una bebida keto. No. Me encanta la horchata. I love a good horchata. O jamaica, una jamaica, sí, que tiene base de fruta. Pero las dos bebidas mexicanas que me encantan muchísimo, de veras, no es la tequila, es horchata y una jamaica.
pero hay otra bebida de Colima, y ella va a hablar de esta bebida especial y después del video tenemos más información de esta bebida. Es una bebida que viene de una planta especial y es una planta nativa a Colima. Ustedes van a ver, you guys are going to see. Es muy interesante. Y tengo que poner, I'm going to put on our closed captions. En caso de que alguien necesite información, un poquito de ayuda. Ok, a ver, ¿pueden ver la mujer? Can you see the woman? Sí. Ok. Y la pregunta aquí, even 5-year-olds can drink in Mexico? ¿Imaginas que un niño de 5 años pueda tomar bebidas alcohólicas? ¿En qué país está permitido? Bueno, pues el día de hoy te voy a contar en qué estado de México los niños pueden tomar bebidas alcohólicas. Acompáñame a verlo. Hola, ¿cómo están? Soy Sofía y el día de hoy les voy a contar acerca de la tuba. ¿Alguna vez has escuchado la palabra tuba? Y no me refiero al instrumento musical, porque hay un instrumento musical que se llama tuba, pero no me refiero a ese. Me refiero a una bebida típica de México, específicamente una bebida típica de Colima. Yo soy de Colima, yo vivo en Colima, y hay una bebida deliciosa que todos pueden tomar, niños y adultos, y su nombre es tuba. ¿Qué pasa con la tuba? ¿Qué es la tuba? Ahorita les voy a contar. Para empezar, te comparto que la tuba está hecha a base de un suero. Es un suero que sale de una palmera. Un dato muy interesante es que Colima se conoce como la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras es mejor conocida como Colima, porque es una ciudad llena de palmeras. ¿Y qué dan las palmeras? Cocos. ¿Cómo se produce la tuba? La tuba consiste en hacer un pequeño orificio en la palma, en el tronco de la palma. Una vez que se hace ese orificio, se deja una especie de cono que hace que todo el suero y todo el jugo de la palma comience a salir. Se deja aproximadamente durante 2 semanas, 15 días, hasta que todo el suero de la palma sale. Y una vez que se junta un líquido, esa es la base de la tuba. La tuba, hay 2 formas de tomártela: tuba natural y tuba compuesta. La tuba natural es blanca y la tuba compuesta es roja. Y ahora, la pregunta que todos nos hemos estado haciendo: ¿es una bebida alcohólica la tuba? Pues déjame decirte que sí lo es. Es una bebida fermentada, lo cual significa que sí tiene un grado de alcohol. Pero, tranquilo, no pasa nada. Realmente es un grado de alcohol muy bajo. Puedes tomarte muchos vasos de tuba y lo más seguro es que no te pase nada. Tal vez te dé un poco de sueño, pero realmente no te vas a poner borracho. Así que es por eso que los niños también pueden tomar esta bebida fermentada llamada tuba. Ahora, ¿cómo se prepara la tuba? ¿Cómo preparamos la tuba? ¿Es simplemente lo que sale de la palma? Pues no, realmente le ponemos más cosas. A la tuba natural, como su nombre lo dice, es natural. Así que solamente es lo que le sale a la palmera. Pero
la tuba compuesta va preparada. Y ahorita te voy a explicar cómo va preparada. El primer paso es añadirle fruta a la tuba. Es una bebida muy fresca. La tomas con hielo y más porque en Colima hace mucho calor. Mucho calor en Colima. Aproximadamente siempre estamos como a 30 grados. Así que la tuba es muy refrescante. Así que el primer paso para preparar nuestra tuba es poner hielo. Un vaso lleno de hielo. Después se pone el suero que salió de la palmera y después comienza la fruta. El primer paso es la fresa. La tuba lleva fresa. Fresa picada en pequeños cuadritos. Deliciosa. ¿Quién no ama la fresa y más en la tuba? Ese es el primer paso. Después, otra fruta que lleva también la tuba es la manzana. Delicioso. Todo va picado en trocitos, pequeños trocitos, ¿ok? Y después, adicional, para darle un poco de textura, para poder como sentirlo cuando lo masticas y para sentir ese crujiente, la tuba también lleva pepino. Delicioso. Toda la fruta que te estoy mencionando va picada en cuadritos pequeños. El chiste de la tuba es que la bebida quede abajo y la fruta quede flotando en la parte de arriba. Y por si esto no fuera súper delicioso aún, te cuento que el plus de la tuba es el cacahuate. Así como lo escuchas, le ponemos cacahuate a esta deliciosa bebida mexicana. Es una bebida ancestral, es una bebida que probaban y hacían nuestros ancestros y lleva evolucionando durante años esta bebida. Así que el toque final es el cacahuate. Solo de pensarlo se me hace agua la boca. Entonces, una vez que ya tienes tu vaso con hielos, tu tuba, tu fruta y tus cacahuates, lo único que tienes que hacer es disfrutarla. Puedes ir al centro, puedes ir a tu casa con una tuba, puedes ir con tus amigos por una tuba. En cualquier momento puedes tomarte una tuba. Y sí, en efecto, es una bebida alcohólica, pero es una bebida alcohólica, digamos que muy inofensiva, que cualquiera puede tomar. Así que ahora te pregunto yo a ti, ¿cuál es la bebida típica de tu país? ¿Cómo la toman? ¿Cómo la preparan? ¿Cómo es la bebida alcohólica de tu país? ¿O cuál es tu bebida favorita? Cuéntame en los comentarios y te estaré leyendo. Nos vemos. Ok, a ver, sí, me gusta la referencia, sí. Inofensiva, es inofensiva. La cantidad de alcohol es una cantidad muy pequeña, ¿no? Sí, sí es fermentada, it is fermented, pero la cantidad de alcohol es una cantidad muy pequeña. Entonces, sí. ¿Alguien aquí ha probado la tuba en Colima? Yo no. Ok. Estoy confundida. I mean, did she say that they tapped the tree trunk? Okay. I mean, if you're talking about a palm tree is not like a maple tree. It's more like a grass. I don't know what's there sí. to tap. No es exactamente el tronco. Van a ver. Para la tarea, tengo otro video que va a demostrar muy exactamente cómo los obreros suben las palmeras. Ok, entonces, hay vocabulario aquí de este video que quizás es un poquito difícil. ¿Qué es suero? ¿Qué es suero? What do you think she meant by using that term? Sap It's a liquid like inside. sap. Sí, ok. Diríamos como en inglés sap. Sí, suero es el líquido que sale de la parte de la planta. ¿Sí?
Entonces, sería como un poquito como maple syrup, pero no, en realidad no hacen un orificio como dice ella en el tronco, no. Van a ver, hay hombres, hay obreros, workers, que suben las palmeras y van a ver exactamente cómo suben, ¿sí? Suben en, no sé, 20, 40 palmeras en un día y el orificio que hacen, the little orifice that they make, sí, está muy, muy, muy arriba. No sé, es una parte muy arriba de la palmera. It's way up high in the palm tree. Y hay que esperar varios días. Hay que extraer, you got to extract, ¿sí? Muchos días ese suero. Y entonces, después de ver cómo suben los obreros en las palmeras, ustedes van a ver cómo se hace la tuba. They will show you actually how this is made. Sí, ¿qué son cacahuetes? Ella habló de cacahuetes. Peanuts. Peanuts, Peanuts. Peanuts. ¿Quién aquí en Estados Unidos tiene una bebida alcohólica con cacahuetes? Oh, no. ¡Wow! Qué raro, ¿no? Qué raro. Pero obviamente sí es muy común en Colima añadir o echar, add in. Remember, there are a lot of words we can use, right, to say add in. Añadir, add, o echar, throw it in, literally. Echar un puñado, como un puñado, like a handful, como un puñado de cacahuetes. Ok. Fíjense. Ella dice trocitos. Trocitos de fruta. ¿Qué son trocitos? The pieces Little of it. chunks. Small pieces. Little chunks. Yes, sí. Fruta picada. ¿Qué es fruta picada? You've had picar a little bit. Fruta picada es, Mm. Kind of like nice little. yeah, chopped como up. chopped. Sí, chopped up. Entonces, tiene fruta picada como trocitos, little pieces, trocitos de fresa, trocitos de manzana y cacahuetes. Wow. Pero sí, es una bebida fermentada. It is, in fact, fermented. Tenemos bebidas refrescantes con un poquito de alcohol que son populares aquí. Si no hablamos de cerveza, no hablamos del vino. En realidad, kombucha, ¿alguien sabe lo que es kombucha? Sí, kombucha es otra bebida refrescante con burbujitas, little bubbles, sí, que tiene un poquito de alcohol, pero una cantidad muy, muy, muy pequeña, ¿bien? Pero lo que ustedes van a ver la semana que viene, what you are going to see next week. Un momentito. Voy a enviarles el enlace. I will send you the link. Sí. Y es un video de ¿cuántos minutos? 6 minutos. No es mucho, ¿ok? Pero van a hablar de Colima, van a ver aquí pueden ver las palmeras.
cuando hablan de obtener el suero, when they talk about obtaining that sap, van a un lugar en el campo, Mhm. ¿sí? Y van a ver cómo suben. You're going to see how they go up and actually tap that tree. It is kind of tapping the tree, but sí, Oh, en la fruta, en la parte muy arriba. What is really tapped is the fruit part. It is, and Karen will know exactly when she sees it what you call that. Y no sé exactamente. Pero van a tener, you will be able to turn on the CC captions, but it is really, really interesting how they get this sap out and how they later on make that drink, which is what she's going to talk about. Entonces, voy a enviarles ese video y también otra cosa. Uy, ¿dónde está? Quizás está aquí. Eso no. Quizás. Conoce la tuba. Sí, aquí. Hay también un artículo en español que habla de tuba, pero el origen, resulta que Ojo. se dice que el origen de la bebida es de las Islas Filipinas. Las Islas Filipinas. El verdadero origen de, sí, es algo de los ancestros, pero había personas que vinieron de las Islas Filipinas que, bueno, tenían recetas porque hay palmeras también en las Islas Filipinas, ¿no? Y entonces sí tiene un origen inesperado. It's got a kind of an unexpected origin. Oh, sí, Guam, las Islas Marianas. And another bit of information they talked about the Philippines, but you know, all that area. Sí, ok, bien. Entonces, voy a enviarles un artículo que pueden leer de la tuba, que es la bebida, no es el instrumento, y otro video que muestran el proceso. Bien. So we'll kind of use this as our lead-in to also talk about plants, ¿sí? De hablar de las plantas. Is a good lead-in and kind of ties everything together sort of nicely there, ¿sí? Bien, ok, bien. Ok. Excelente. Y eso es, y son las 7:30. Entonces, eso es todo. So that's all for now, but you'll have that. If I find a good little storytelling video, I think I may have something in my back pocket. I don't know if it will relate to plants exactly, but we'll send something else that will do a nice double story. But that video showing how it happens is really kind of fun and kind of short. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Excelente. Entonces, la semana que viene vamos a hablar un poquito de las plantas. We will get a little too, I did have some things prepared, but we didn't get time to talk about that idea of how do you express the idea of become or get, which is kind of complicated, but we'll see some ways you can use that, because sadly to say become or get, there are probably about this many ways, or maybe that many, depende. It really depends. But we're going to take out of all those many ways, some of the very, very common things that are used
to make it easier because you probably can't show all of them, but you can show many. Okay. Y vamos a practicar eso un poquito. We'll practice that a little bit next week. ¿Todo bien? See? Sí. Sí. Excelente. Fantástico. Y ojalá que llueva. Hopefully it will still rain.